Aquí dos pulmones, uno derecho, uno izquierdo. ¿Cómo rápidamente yo sé que es derecho o izquierdo? Vamos a analizar cada una de sus caras. En primer lugar, tiene una cara externa, ¿ok? O una cara costal, porque obviamente guarda relación con todas las costillas. Si ustedes verifican acá, van a ver ciertas depresiones, producción power power, ciertas depresiones que hacen referencia a las impresiones costales, ¿ok? Cada una de las costillas, porque ustedes recuerden que el pulmón se encuentra a los lados de, por detrás de las costillas, y en medio de ellos se encuentra el corazón. Es lo que delimita en sí al mediastino. Si se acuerdan del mediastino, les va a ayudar mucho a entender las impresiones y los órganos que guarda relación los pulmones. Entonces, acordémonos que esto formado o delimitado en esta cavidad virtual que nosotros mencionábamos como mediastino. Entonces, tenemos su cara externa, luego vamos a tener su cara interna o su cara visceral, muchas veces se mencionan, o su cara iliar, porque aquí encontramos el hilio pulmonar. Tenemos su cara posterior y su cara inferior. Dentro de sus partes vamos a encontrar siempre el ápex pulmonar o el vértice pulmonar. Este ápex, si ustedes recuerdan los elementos de la caja torácica, se va a disponer por fuera del anillo torácico superior. Es por esto que muchas veces cuando ustedes quieren colocar una vía central o hacen algún tipo de incisión o perforación, etcétera, a nivel de o con relación a la subclavia, puede pinchar el pulmón y causar una necrosis, ¿okay? Debido a que este ápex se sobredispone por fuera de este agujero agujero diafragmático o torácico superior, ¿okay? Eso también nos va a dar una pista de que los elementos que se encuentren cercanos a este agujero torácico superior van a guardar relación también con el ápex y van a dejar una impresión sobre esto, ¿okay? Luego tenemos su cara inferior o su cara diafragmática. Tiene su borde anterior. Este borde anterior es mucho más fino, ¿ok? Mucho más fino, un poco más cortante, en algunos libros pueden encontrar. Mientras que su borde posterior va a ser mucho más romo, ¿ok? O no tan cortante, un poco más circular. Una vez que yo identifico cada una de estas partes en el pulmón, yo tengo que colocarlo en su cara iliar. Esta es la pista número 1 para yo comenzar a identificar si es derecho o izquierdo. Al ponerlo en esto, tengo que ver su borde posterior, que yo conozco que es esto. Este borde posterior va a guardar relación siempre con el hilio pulmonar, ¿okay? Entonces yo veo que el hilio está mucho más cercano del borde posterior que del borde anterior. Eso número 1. Entonces yo sé que ahí ya lo tengo en una posición anatómica. Es decir, todo lo que está por acá sería anterior, todo lo que está por acá, voy a dejarlo aquí a un lado, sería posterior. Esto es superior y esto es inferior, ¿ok? Entonces yo por ahí ya tengo una pista que si yo lo paro al pulmón, eso sería derecho. ¿Okay? Yo lo pongo tal cual como yo estaría y eso sería derecho. Una vez más, ¿qué es lo que tienen que identificar siempre? El borde posterior, y que este borde posterior guarda relación con el hilio pulmonar. El borde posterior es como más firme, ¿no? Más sí, liso. mucho más liso, más romo, no es cortante. ¿Okay? Sí lo ven como un poquito más grueso en comparación con este borde anterior que es un poquito más fino. ¿Ya? Entonces ahí yo ya tengo la pista de identificar si es izquierdo o es derecho. ¿Okay? Siempre el hilio pulmonar se va a disponer hacia el borde posterior. Asimismo, existe una mnemotecnia, ¿ya? Siempre está por todos lados, que se llama bravo y abreviado, ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Los elementos que se van a disponer en el hilio pulmonar van a ser diferentes si nos encontramos en un pulmón derecho versus un pulmón izquierdo. ¿Por qué bravo? ¿Qué contiene el hilio pulmonar? ¿Qué elementos contiene el hilio pulmonar? Bronquio. ¿Ah? Vena, la arteria bronquio. Vena, arteria, bronquio. Muy bien. En este caso, el bronquio primario, la arteria pulmonar en sí, que luego se subdivide en cada uno de sus segmentos, y las venas pulmonares, que son 2 en cada pulmón. Recordemos que existían 4 venas pulmonares que iban a llegar a la aurícula izquierda. ¿Okay? Entonces, 2 venas, una superior y una inferior en cada uno de los pulmones. Entonces, el derecho hace referencia a bravo. ¿Qué quiere decir? El bronquio va a estar por arriba y luego le va a seguir la arteria pulmonar. ¿Ok? Y luego seguido de sus venas, por eso bravo, ¿okay? Bronquio, arteria y vena, bravo, ¿ya? Entonces, si yo ya veo que este bronquio primario está por arriba y luego por acá abajo encuentro la arteria, perfecto, otra pista más para yo estar seguro que estoy frente a un pulmón derecho, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos muy claro cómo poderlo identificar. ¿Puedes repetir esa parte? Por supuesto, la disposición del hilio, de los elementos del hilio en cada pulmón va a ser diferente. En el pulmón derecho, la mnemotecnia es bravo, ¿ok?
bronquio primario, BR, arteria pulmonar y luego seguido de las venas pulmonares, que en este caso no se las ven, ¿ok? Tiene su vena pulmonar superior, que estaría en esta zona, y la vena pulmonar inferior, que estaría en esta zona. Obviamente, vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, ¿ok? Más o menos en esta posición. Muy sencillo. Hasta ahí preguntas, dudas con el pulmón derecho. Ya lo vamos a seguir viendo en otra, ya con cada una de sus partes. Ahora tenemos el izquierdo, ¿ok? ¿Cómo yo sé que es izquierdo? Una vez más, mucho más pequeño de tamaño y solo va a estar conformado por dos lóbulos. De língula. Ajá. Tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Asimismo, tiene un elemento, como dijo correctamente su compañero, que es la língula, que apunta o que forma parte del borde anterior. Esta língula vendría a ser las veces del lóbulo medio de este pulmón, ¿ok? Vendría a ser las veces del lóbulo medio de este pulmón. Lo que no contiene es la cisura horizontal, solo tiene la cisura oblicua, que me divide a estos dos pulmones en esta sección, ¿ok? Muy sencillo. Ahora, una vez más, ¿cómo yo identifico que este pulmón es del lado izquierdo? Bueno, ya vemos el tamaño, número 1. Ahora, vamos a identificar cada una de las partes. Vértice, cara diafragmática, el borde anterior, que es la pista clara del izquierdo es la língula, ¿ok? Y este borde posterior, como se dan cuenta, es bastante rojo, ¿ok? No es cortado. Ahora, veo que los elementos del ilio guardan relación con el borde posterior, es decir, que yo lo tengo en una posición anatómica. Esto sería anterior, esto sería posterior, superior e inferior. Lo paro, ¿ok? Lo coloco y yo digo, ah, perfecto. Eso nos habla que esto es un pulmón izquierdo, ¿ok? Entonces, fíjense, son los mismos principios de cómo poder identificar en el pulmón derecho, ¿ok? Siempre la gran pista es verlos en su cara iliar, ¿ya? Ahora, yo les mencioné que aquí la mnemotecnia va a ser bravo, bronquio, arteria y venas. En este caso, en el pulmón izquierdo, la mnemotecnia es abreviado. ¿Qué quiere decir esto? Que la arteria pulmonar se va a encontrar por arriba de los bronquios. En este caso está seccionado. Entonces yo estoy viendo aquí los tres bronquios y no veo a la arteria pulmonar. Pero aquí estaría la arteria pulmonar, luego seguida de los bronquios y luego vendrían sus dos venas pulmonares, ¿ok? Entonces, abreviado y bravo. Arteria, bronquio y venas. Abreviado del lado izquierdo. ¿Sí? Exacto, el derecho es bravo, por eso yo siempre digo, de bravo a abreviado, de bravo, derecho, bravo, y el resto tú sabes que es izquierdo, de bravo a abreviado, muy sencillo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos claro cómo yo puedo identificar si un pulmón es derecho o es izquierdo. Ahora veamos cada una de sus partes. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? Bastante fácil hasta ahí. Vamos acá. Empecemos con el pulmón del lado derecho. Para nosotros poder estudiar primero el pulmón, tenemos que estudiar su segmentación, ¿ok? La segmentación nos va a ayudar a poder mencionar cada uno de los elementos que tiene cada uno de los pulmones. Cada pulmón, tanto el izquierdo como el derecho, tiene 10 segmentos, ¿ok? Tiene 10 segmentos dispuestos. Y estos segmentos, y el porqué es importante de conocer estos segmentos, es que se acuerdan como el riñón también tenía sus segmentos, cada una de sus porciones, y mencionábamos también que el hígado tenía cada uno de sus segmentos y por eso se podría ser donante de hígado, así mismo como el pulmón. Es por eso que se puede realizar una lobectomía, es decir, sacar uno de los lóbulos del pulmón y el resto se puede encontrar indemne, porque cada uno de estos segmentos va a estar formado por su arteria, por su bronquio y por su vena. ¿Okay? Muchas figuras de la religión, como por ejemplo el Papa, no sé cuál de los papas, el Papa Juan Pablo II o el actual, ¿ya? Tiene una lobectomía. ¿Okay? Entonces funciona con la mitad de su capacidad pulmonar, no recuerdo cuál de los pulmones, creo que es el derecho. ¿Okay? Obviamente, eso trae consigo muchas complicaciones, el otro pulmón se vuelve teletáxico porque trata de compensar lo que el otro pulmón no tiene, pero se puede vivir así. ¿Okay? Entonces, de ahí viene la importancia de conocer cada uno de los segmentos, todos si quieren ser cirujanos cardiotorácicos, a lo Cristina ya. Muy bien, empezamos. Primero identificamos cada uno de sus lóbulos. En este caso yo puedo ver tranquilamente su lóbulo superior, su lóbulo medio y su lóbulo inferior, ¿ok? Súper fácil. Aquí tenemos las dos cisuras. En primer lugar, la cisura oblicua, que me divide un lóbulo superior y un lóbulo inferior, y luego vemos la cisura horizontal, que me hace relucir al lóbulo medio. Ahora, veamos cada uno de los segmentos. En el lóbulo superior del pulmón derecho vamos a encontrar tres segmentos. Primero,
Muy bien, apical anterior y posterior. El segmento apical, como les dije, no está Justin, que les iba a tomar segmentos así, pinchado así a lo tosco, ¿no? ¿Verdad? Ah, ya, muy bien. Luego, ese es el segmento apical. Luego vamos a tener el segmento anterior. Vamos a poner con otro color porque después se me confunde. Segmento anterior, ¿ok? Y por último vamos a tener al segmento posterior. ¿Cómo yo me guío? Fácilmente. Si yo ya sé cada uno de los bordes y las caras, yo sé que este es el borde anterior, por tal razón es el segmento anterior. Yo sé que este es el borde posterior, por tal razón, eso sería el segmento posterior. Y esto es el ápex o el vértice, por tal razón es el segmento apical. ¿Ok? Muy sencillo. Entonces aquí en el lóbulo superior vamos a ver los tres segmentos: apical, anterior y posterior. Súper fácil. Segmento apical del pulmón derecho. Ajá. O si quieren decirlo completo, segmento apical del lóbulo superior del pulmón derecho. Aquí van a gastar más pluma que en los exámenes anteriores. ¿Ok? Apical, anterior y posterior. Muy bien, aquí con el lóbulo superior. Luego vamos a tener este lóbulo medio. ¿Ok? Este lóbulo medio va a tener dos segmentos. Un segmento que se va a disponer hacia externo, es decir, lateral, y uno que se va a disponer hacia la cara medial, que sería el segmento medial. Entonces, segmento medial y segmento lateral, o segmento interno y segmento externo, medial y lateral. Muy fácil. Dos segmentos en el lóbulo medio, ¿ok? Lateral y segmento medial. Facilito. Ahí ya tenemos 5 segmentos de los 10 segmentos que son en cada uno de los pulmones, ¿ok? Hasta ahí preguntas. Vamos a ponerle otro porque este es rosado. Ahí está. El lóbulo inferior es el que Ah, caramba, que esto. ¿Ah? El lóbulo inferior es el que tiene más. Es el que tiene los 5. Este segmento, Ahí está. es este. Apical, anterior, posterior, lateral y medial. ¿Cómo se llama esto, doctor? Ese es el lóbulo medio. Lóbulo medio. Ajá. Ahora, nos vamos hacia el lóbulo inferior. Este lóbulo inferior, para su estudio, como les enseñaba a los otros chicos, hay que trazar una línea imaginaria transversa. Esta línea imaginaria transversa más o menos cursa por esta porción. Al yo trazar una línea transversa en esta zona, me va a dividir al lóbulo inferior en dos porciones. En una porción superior y una porción inferior o basal. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo esta división, voy a tener que este es el segmento superior, el segmento superior, ¿ok? El ápex está acá, segmento superior y los segmentos basales. En primer lugar, vamos a tener el segmento basal anterior, luego vamos a tener el segmento basal posterior hacia acá atrás, luego vamos a tener el segmento basal lateral. Y ahí vamos 4, falta uno, que sería el medial. ¿Dónde se ve el medial? Pues abrimos y lo vemos desde su cara iliar, es decir, acá, segmento basal medial. ¿Ok? Segmento basal medial. Entonces, repasamos el lóbulo inferior. Este lóbulo inferior, para su estudio, trazamos una línea transversa que nos va a dividir a este lóbulo inferior en dos porciones, en una porción superior y en una porción inferior. La porción superior hace referencia al segmento superior, luego la porción inferior hace referencia a los segmentos basales, es decir, que este es el segmento basal anterior del lóbulo inferior del pulmón derecho, luego el segmento basal lateral del lóbulo inferior del pulmón derecho, el segmento basal posterior del lóbulo inferior del pulmón derecho y por último el segmento basal medial del lóbulo inferior del pulmón derecho. Y ahí tenemos ya los 10 segmentos del pulmón derecho. 5 en el lóbulo inferior, 3 en el superior y 2 en el medio. Vamos una vez más. Tenemos, para el estudio del lóbulo inferior, trazamos una línea transversa que nos divide en una porción superior y una porción basal. La porción superior hace referencia al segmento superior. Luego, la porción basal, tenemos el segmento basal anterior, basal lateral, basal posterior y por último el basal medial, que lo vemos desde la cara iliar. ¿Ok? Desde su cara interna o su cara visceral. ¿Ya? ¿Puede darle vueltita, doctor? Por supuesto.